Gómez Osuna Karen Yuridia. Presente. Gómez Ramírez Galilea. Presente, profe. González Carrillo Daniel. Presente. González Hernández Laila Araceli. No está Laila. González Rojano Salma Yamilet. No está Salma. Hernández González Néstor. Presente. Ibarra Sánchez Román. Presente. No está. Correcto. Sí estoy. López Flores Yamilet. Correcto. López Flores Yamilet. No está Yamilet. López García Azucena Nalí. Presente, profe. Mejía Rodríguez Kimberly. Presente. Montoya Flores Esteban Yair. Presente. Núñez Jiménez Erika Judith. No está Núñez Jiménez, Erika Judith. Ochoa Hernández y Betsy Tlali. No está. Olivas Álvarez Brandon Arturo de Jesús. Presente. Ortiz Rubalcaba. Oye, Brandon, de volada, así rapidito. Fui a Sí, Tuxpan y te vi que andabas en moto, y andabas sin cubrebocas y andabas sin casco. Vamos. Ya ni Parte de regañado. atrás. ¿Qué hubo, Profe, Brandon? me dice Profe. Laila que si le puede justificar Es la rebelde, asistencia muchacho. porque creo que fue al doctor a Tepi. Laila, ¿cómo se apellida Laila? González, creo. González. Ya, ya. Ortiz Rubalcaba Juan Carlos. No está aquí. Profe, ¿me puede poner retardo? Apellidos. Cruz Alvarado. Cruz Profe. Alvarado. Profe, voy llegando ¿Tu también. nombre? Ando fuera. Cruz Alvarado. ¿Tu nombre completo? Cruz Alvarado, ¿qué más? Profe. Antonio. Todavía no pasas. Profe, Lomelí Adelante. Santos. Voy llegando. Sí, Lomelí Santos, ¿tu nombre completo? ¿Qué más? Alexa Elizabeth. Alexa Elizabeth Lomelí Santos, profe. Sí, lo que pasa es que tuve que imprimir la hojita otra vez. Y pues estoy apuntando a algunos compañeros que no aparecen en la lista. Son listas que no están actualizadas, pues, pero aún así las estoy aquí. Ortiz Rubalcaba Juan Carlos. No está aquí, profe, se cambió a sociales. Sí, pues aquí lo pusieron en el área de las ciencias de la salud, turno matutino, tercero U. No está en este grupo. Partida Ruiz Rogelia Grisel. Presente, maestro. Raigosa Estrada José Joel. Presente. Sánchez Jiménez Ismael. Presente. Sandoval Juan Alexander. Presente. Serrano Ramos José Eduardo. Tampoco está aquí. Entonces tampoco. ¿Qué?
¿De casualidad en dónde está? ¿Está en otro grupo? ¿En la prepa? ¿Está en otro grupo en sociales, en Se cambió a administrativo? sociales. Ah, correcto, gracias. Torres Juárez, Álvaro Yair. ¿No está Álvaro? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No está Álvaro Yair? Valdés Raigosa, Gerania Lisset. Presente, maestro. Velázquez Gameros, Francisco de Jesús. Presente. No, Samarripa Rubias, Alondra Montserrat. no supe. Zamorano Herrera, Jesús Andrés. Ese tampoco está, maestro, aquí. Ese tampoco. Sí, estas listas así me las dieron. Bueno, así me las compartieron las maestras de la dirección de la subdirección. Profe, falté yo. Ajá. Apellido. Tapia González, Dana. Tapia González. Dana. ¿Alguien más que no haya sido nombrado por la cuestión de la lista, los problemitas de la lista? ¿No? Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles el libro. Compartirles pantalla donde está el libro. Comentarles, los que están usando datos, ya les puse asistencia, no hay problema, para que mejor usen sus datos para estudiar, mejor que para estar en la videollamada. La videollamada le va a jalar mucho los datos y los va a dejar desnudos de contacto, de información, de comunicación. Entonces, aquellos que usen datos, les recomendaría que mejor los utilicen para estudiar. Ya les puse asistencia. La videollamada se va a grabar así para cuando tengan ustedes acceso a internet, una mejor conexión, mejor usen internet. Está muy lento mi computadora. Maestro, disculpe, yo casi no lo puedo escuchar. Ok, voy a mejorar esa situación. Profe, entonces los que estamos usando datos nos podemos desconectar. Pues les invitaría mejor a que usen sus datos para estudiar que para estar en la videollamada. Para que Entonces, ¿el examen sería para la siguiente semana? todavía no. Es para la Dentro de 2 semanas. Profe, es que no me podía conectar, pero ya me conecté, ya pasó lista. Está bien así. Torres Juárez. Listo. Entonces, no es que los esté corriendo ni mucho menos, nada más estoy tratando de que cuiden sus datos, porque ya ven que pues jala más datos la videollamada. Alexei, ¿ya se escucha mejor? Sí, yo un poquito mejor, maestro, gracias. Dania me dijo que se tenía que salir porque le estaba fallando mucho el internet. Ok, no hay problema, al rato que se vuelva a conectar.
Estuve buscando todo el fin de semana la configuración de audio adecuada en mi computadora para poderles presentar video al mismo tiempo que estamos en la videollamada. Nada más que ahorita aquí está ya veo ahora sí el Word. Ya todos tienen entonces su libro, ¿verdad? Han empezado a leerlo. Inicia aquí con las macromoléculas, monómeros y polímeros, lo que vienen siendo las primeras moléculas grandes. Monómeros son unidades de átomos que si se conectan entre ellos forman un polímero. Ejemplos de polímeros son el plástico, por ejemplo, los plásticos, la telaraña, que es también polimérica. Empieza aquí con las macromoléculas, lo que viene siendo el agua, ya la estudiamos, las moléculas orgánicas, que son moléculas muy grandes, ¿sí? Con monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, que es nuestra unidad 3, los lípidos. Y habla acerca de los carbohidratos, de que los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Sí? Poli de muchos, hidroxi de que contienen el grupo hidroxilo, el OH, ¿sí? Cetonas porque tienen el grupo cetona o tienen el grupo aldehído. Por eso son o son aldehídos o son cetonas, ¿sí? Acuérdense que el grupo aldehído es el grupo OH, perdón, el grupo carbonilo en los extremos de la cadena de carbonos, ¿sí? Mientras que el grupo cetona, ¿sí? Es el hidroxilo, es el carbono con el doble enlace oxígeno en los carbonos centrales, no son en los carbonos exteriores, en los carbonos extremos. ¿Sí? Aquí comienzas a dibujar, bueno, empezar a dibujar la estructura de la glucosa, que es de pronto la reina de nuestros carbohidratos, ¿sí? Es una aldosa, porque tiene el grupo aldehído que está aquí, ¿sí? Es el grupo que está encerrado aquí en este cuadro. A diferencia, por ejemplo, de la fructosa, que es una cetosa, que tiene el grupo cetona, el carbonilo, en lugar de tenerlo, repito, en los extremos, lo tiene en los átomos de en medio, entre átomos de carbono centrales, digamos. ¿Sí? Los hidroxilos juegan un papel importante en cuanto a la posición en donde están, si se dibujan a la izquierda o si se dibujan a la derecha. Si tú modificas el OH lo pones en un lado o en el otro, ya estás modificando la identidad del carbohidrato. ¿Sí? Les recomendaría a título personal que en su libreta haya la evidencia de que dibujaron chingomil moléculas de glucosa. ¿Para qué? Para que se la memoricen. ¿Sí? Tanto en forma así abierta, de cadena abierta, como en forma cíclica. ¿Sí? Las estructuras de la glucosa así abierta se conoce como estructura de Fischer. Cuando la glucosa tiene esta forma hexagonal, se llama estructura de Haworth, ¿sí? La cual se puede diferenciar de una glucosa de la otra, de que el OH del carbono 1 puede dibujarse arriba o abajo. Si se dibuja arriba, es la beta glucosa. Si se dibuja abajo, de un plano, en este caso del que tiene el hexágono, ¿sí? Es la estructura de la beta glucosa, perdón, de la alfa glucosa, ¿sí? Entonces, también se puede tener
la estructura de la glucosa un poquito más apegada a cómo estarían los átomos distribuidos en una estructura tridimensional, la estructura que se conoce como modelo de silla. Estoy buscándola en el libro. Es esta. 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 ¿Sí? Como pueden ver, los átomos que forman el anillo hexagonal no están sobre un plano, no están planchados, ¿sí? Están sobre una como especie de silla de montar, ¿sí? Los 6 que forman el anillo, ¿sí? Incluso bien, si alguien quiere ganarse un punto, les invitaría, por ejemplo, a que en su casa con esferitas de unicel y palitos y pegamento puedan elaborar un modelo de la glucosa, ¿sí? Ya sea que sea un modelo de Fischer, un modelo de la estructura de Haworth o un modelo de de silla. De la glucosa que entra a nuestro cuerpo, a las células, es la alfa-glucosa, que también se conoce como, con otros nombres, por aquí deben de venir. ¿Sí? En el libro aquí les puse distintas fuentes, haciendo una pequeña antología. Vienen distintas estructuras de carbohidrato, ¿sí? Hay carbohidratos de 3, de 4, de 5, de 6 carbonos, ¿sí? Que pueden ser aldosas o cetosas. Incluso entre ellos mismos también pueden tener lo que se conoce como ser isómeros. Los isómeros, acuérdense que son estructuras de un mismo compuesto, digamos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distinta estructura. Al tener distinta estructura, los hace ser diferentes en su comportamiento químico y físico, ¿sí? Entonces, al momento de que tú dibujas un OH o tienes un OH acomodado diferente de otra, ¿sí? Tienes isómeros entre ellos, se llaman isómeros, y más apropiadamente se les llama epímeros. En los carbohidratos, los monómeros vienen siendo los monosacáridos. Mono significa uno. Cuando tú juntas dos monosacáridos, tienes un disacárido, di de dos, ¿sí? El enlace que se da entre los disacáridos puede variar, pero se le conoce por regla general como enlace glucosídico. Enlace glucosídico. Por ejemplo, la sacarosa, el azúcar de mesa común y corriente, ¿sí? Una molécula de glucosa con una molécula de fructosa. La molécula de glucosa es una aldohexosa, mientras que la molécula de fructosa es una cetohexosa. ¿Sí? Aquí tienen distintas estructuras de algunos disacáridos, los más comunes, por ejemplo, la lactosa es la unión del monosacárido galactosa con el monosacárido glucosa. ¿Sí? Cuando juntas
muchos monosacáridos, ¿sí? Vas a tener los polisacáridos. Ejemplos de estos son el almidón, por ejemplo, y el glucógeno. Ustedes saben que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, ¿sí? Y tenemos nosotros reservas de energía en forma de glucosa, pero no están en forma de monómeros, están en forma de polímero, en este caso en un polímero que se llama glucógeno, el cual, ¿sí?, une muchísimas unidades de glucosa con un enlace que se llama, tomen nota, alfa 1,4-glucosídico, ¿sí?, entre ellas, en lo que se conoce como la rama principal, ¿sí?, de una molécula como rama principal que se llama amilosa, ¿sí? Y ya cuando la amilosa tiene ramificaciones, se llama amilopectina, ¿sí? El papel también es un polímero, por ejemplo, también el algodón, pero en lugar de ser glucosa enlazada con alfa 1,4-glucosídico entre ellas, ¿sí?, están enlazados con beta 1,4-glucosídico. El OH, recuerden, está acomodado en la parte de arriba en lugar de estar acomodado en la parte de abajo en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, eso los hace ser diferentes. Los seres humanos tenemos enzimas que pueden romper el enlace alfa 1,4-glucosídico, pero no podemos romper el enlace beta 1,4-glucosídico. Entonces, no podemos nosotros, si comemos papel, obtener las glucosas de él para poder utilizarlas como fuente de energía. Si te comes un pedacito de papel, así mismo va a salir por las heces. Y es fibra. Aquí hay una imagen del glucógeno. Fíjense cómo es que tiene como ramitas. Las ramitas son alfa 1,6-glucosídico, mientras que las cadenitas son beta 1,4-glucosídico. Perdón, alfa 1,4-glucosídico. El glucógeno es el almidón animal, mientras que el almidón de los vegetales, ¿sí?, pues es el almidón común y corriente, por ejemplo, el de la, ¿cómo se llama esa cosa? El polvito, para hacer la masita de los tamales y eso. Es la... ¿Maseca? Sí, pero es como es almidón, es maicena, ¿sí? Es precisamente el almidón vegetal, es carbohidrato, pues, polímero también. ¿Dónde estoy? Ok, me voy más adelante. La respiración celular, ¿sí?, precisamente reacciona un carbohidrato, que es la glucosa, con el oxígeno, con 6 moléculas de oxígeno para producir 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? La respiración celular y la fotosíntesis son reacciones de pronto espejo, recíprocas una de la otra, donde la energía, ¿sí?, del sol, en el caso de la fotosíntesis, es empleada para sintetizar agua y dióxido de carbono en forma de un carbohidrato, como la glucosa, y despedir en la atmósfera oxígeno, ¿sí?
Esto es muy importante. Sin eso, sin la fotosíntesis, no habría oxígeno en nuestra atmósfera y no podríamos vivir, no podríamos realizar la respiración y no podríamos utilizar la glucosa como fuente de energía. Pero ¿de dónde viene la energía de la glucosa? Viene del sol y viene de la energía solar que se aplicó en la fotosíntesis, ¿sí? Acuérdense que la energía, como la materia, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, nosotros, nuestras células, como ya lo habíamos mencionado por ahí, en la unidad 1, podemos vivir en un ambiente desordenado, aprovechando la energía para nuestro propio, para nuestro beneficio, y hacemos nuestro entorno más caótico. Entonces, eso, tanto la fotosíntesis como la glucosa, perdón, la respiración celular son recíprocas. Aquí en este caso de izquierda a derecha tenemos la fotosíntesis y de derecha a izquierda tenemos la respiración. Ay, me regresé. La respiración, bueno, aquí tenemos otra vez los monosacáridos, ¿sí? Aldosas, cetosas. Aquí tenemos algunos monosacáridos en la estructura de Fischer, gliceraldehído, ¿sí? Que tiene 3 carbonos, es una aldosa. La treosa, que también es una aldosa, tiene 4 carbonos. La ribosa, que tiene 5, y es una aldopentosa. La fructosa, que tiene 6, es una cetoxosa. Repito, porque tiene el grupo cetona. Y hexosa porque tiene 6 carbonos. Permítanme. Disculpen el sonido de... Entonces, ok, estamos acá. Les recomendaría, como les decía, que dibujen muchas estructuras de la glucosa, tanto en Fischer como en Howard, para que se memoricen la estructura de la glucosa. ¿Sí? Bueno, aquí viene una lectura respecto a lo que es la glucosa en sangre. Espero, los invito a que también cuando tengan la oportunidad se hagan la toma de la glucosa capilar. Pueden ir a una farmacia similares, por ejemplo, y se pueden tomar la glucosa. Normalmente esto lo habríamos hecho en la prepa. Yo, como soy soy más bien prediabético, por tanto refresco y por tantas chucherías y por tener un trabajo quizá y no darme tiempo de hacer ejercicio o algo sedentario, mis niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, andan ahora en la mañana amanecí con 108 en ayunas. Eso ya es por encima de los normal, que es 70-90. Les recomendaría que se hicieran una prueba de esas con su médico o con alguien que conozca de eso. Cuando ya amaneces por encima de 126, ya te ponen la etiqueta de que eres diabético, ¿sí? Me imagino que tiene algún familiar que padece eso, ¿sí? Aquí viene ese texto de la glucosa en sangre. Y pues les invitaría a que no consuman tanto producto chatarra con azúcar. Profe, presente. Apellidos.
Apellidos. Apellidos. El que dijo presente. Póngale falta, profe. Bueno, no soy adivino, ¿ah? Se apellida González Carrillo, profe. Sí le puse asistencia. Profe, sí estoy. No, no Es que no pasaste lo bien. escuchaba, perdón. ¿Andas en el baño o qué, Daniel? Me iba a pegar un baño ahorita, pero ya me arrepentí. Alexa, tu mamá sabe, entonces estaría bien que se puedan tomar la glucosa capilar para que tengan un poquito de práctica en cuanto a este tipo de conocimientos. Especialmente ustedes que van al área de la salud, sería bueno que fueran familiarizándose con este tipo de cosas. Repito, les decía, ir abandonando poco a poco, de pronto los excesos de azúcar. No sé si se dieron cuenta que ya tenemos un nuevo etiquetado de productos, donde la gran mayoría de los productos tienen exceso de azúcar y exceso de sales. Entonces, También de calorías. sí, resulta y resalta de que el azúcar, al momento de que se combustiona, ¿sí? Libera energía calorífica, porque es un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, miden la cantidad de calor desprendido en la combustión. Ese es el mismo calor que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí? La gran mayoría de la energía, como el 51% de la glucosa, se va en forma de calor al momento de que se realiza la combustión de la glucosa dentro de nuestras células en la fase de la respiración, en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, en la cadena respiratoria, más o menos el 51% se va en forma de calor de la energía de la glucosa. Entonces, los alimentos que tengan carbohidratos, ¿sí? Los alimentos que tengan carbohidratos también van a tener calorías. Un filete de carne también tiene calorías. Una manzana, cualquier alimento que consumamos, ¿sí? Tiene calorías. Porque resulta que también, por ejemplo, si te alimentas de grasa, por ejemplo, que no es carbohidrato, el cuerpo también puede utilizarla para obtener energía. Incluso si te alimentas de proteína, también puede usarla como fuente para poder hacer glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces, te puedes alimentar de muchas cosas y todas te van a aportar calorías, porque incluso la fuente de energía, por ejemplo, la que más te da son las grasas, los lípidos, ¿sí? Los lípidos incluso se pueden también combustionar como en una lámpara para iluminar tu casa. Y pueden combustionarse y generar luz y calor con una flama. Al igual que la glucosa, al igual que los orgánicos, los compuestos orgánicos. Entonces les decía, los monosacáridos se diferencian en el grupo si son aldosas o cetosas. ¿Sí? Si se unen dos, tenemos disacáridos. Si se unen tres, trisacáridos, tetrasacáridos, si son cuatro, y así sucesivamente. La glucosa es la principal de pronto para nosotros, ¿sí? Si se encuentra el OH del carbono 1 en la parte de arriba, es beta glucosa. Si está en la parte de abajo, alfa glucosa.
Aquí está, mire. Sí. Profe, Adelante. ¿por qué las líneas de abajo son más gruesas? Las líneas de abajo son más gruesas. Por lo menos en la mayoría de estructuras que he visto, por lo menos las que salían en los videos que nos mostró de los carbohidratos. Casi todas Más que nada, tenían las líneas de abajo, los enlaces más de un color más remarcado o una línea más ancha. para dar una imagen de tridimensionalidad. Sí, es Ah, como si un aro. ¿Sí? mm, Si tuvieras un aro en una mesa, ¿sí? Las partes frontales del aro están más cerca de ti, estarían más gruesas, se verían más gruesas porque están más mm, cerca de ti. ¿Sí? Ese es el fin de las estructuras Howard, que tienen como más grueso en la parte de adelante y menos grueso en la parte de atrás, para darnos una idea de la tridimensionalidad. ¿Sí? do. La estructura de pilla también tiene eso. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando estábamos en segundo, que yo les dibujé la estructura del metano, ¿sí? Con sus 4 enlaces y les decía, si están sobre el pizarrón, las rayitas son sencillas. Si están delante del pizarrón, son gruesas, como triangulares. Y si están detrás del pizarrón, son eh, como intermitentes, ¿sí? Es para darnos una idea de que son tridimensionales, son modelos tridimensionales. Entonces, en el caso de la glucosa, también es un modelo tridimensional, para darnos una idea, repito, de una estructura que no está planchada sobre una hoja de papel. Tiene una estructura, así como les decía que les invito a que también puedan hacer un modelo en su casa con esferas de unicel y de palitos, ¿sí? De la glucosa, tanto pueden hacerlo en Fisher o pueden hacerlo en forma de Howard o en estructura de silla, ¿sí? Es muy interesante, muy importante que se familiaricen más o menos con esa estructura tridimensional, con la alfa más que nada, ¿sí? Fíjense cómo en el alfa, el OH en el carbono 1 está en la parte de abajo, el segundo está abajo, el tercero arriba, el cuarto abajo, el quinto está arriba, ¿sí? Y lo que vendría siendo el sexto vértice del hexágono está ocupado por el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, la fructosa es un pentágono, no es un hexágono. Fíjense, para diferenciarlas. Les mencionaba que los epímeros son isómeros que tienen la diferencia, ¿sí? En la estructura de dónde están los OHs, ¿sí? Ejemplo de epímeros, por ejemplo, la glucosa y la galactosa. Fíjense aquí cómo es que el OH del carbono 4 en la glucosa está a la derecha y en la galactosa está a la izquierda, ¿sí? Uno es epímero del otro, ¿sí? Es la única diferencia de este OH. Aquí está cómo se hace la estructura Fisher, cómo se hace estructura Howard. Fíjense cómo se va doblando como si fueran eh, de goma los enlaces y como si la molécula tú la acostaras en un vidrio, ¿sí? El vidrio está representando el plano y fíjense cómo los OHs y los hidrógenos están debajo del vidrio o por encima del vidrio. Eh, la dulzura de los monosacáridos, no sé si ya me pasé eso, más abajo. La dulzura, el monosacárido más dulce viene siendo la fructosa.
¿sí? Se considera la fructosa la más dulce, tiene 175% de dulzura. Si consideráramos a la sacarosa, el azúcar de mesa, el disacárido sacarosa con la dulzura del 100%, ¿sí? La fructosa, la cetohexosa que viene en las frutas dulces, en las frutas maduras, tiene una dulzura del 175%. La galactosa 30, el sorbitol de 36, la glucosa de 75, la lactosa de 16, la maltosa de 33. Y estos edulcorantes que son no carbohidratos tienen una dulzura, por ejemplo, la sucralosa de 60,000, el aspartame de 18,000 y la sacarina de 45,000. Son edulcorantes que vienen en estos productos light, o en la Coca-Cola Cero, en la Coca-Cola Light. Los polisacáridos, como les mencionaba, son moléculas de muchos monómeros de monosacáridos enlazados por enlaces glucosídicos. En el caso de la amilosa, el enlace es alfa-1,4-glucosídico. ¿Sí? En el caso de la amilopectina, sí, que es ramificada, ya es una cadena con una ramificación, es la ramificación alfa-1,6-glucosídico. Y son puras glucosas alfa, que sí podemos absorber y sintetizar, bueno, romper nosotros. Las glucosas beta, ¿sí? Las de la madera, las del papel, las del algodón, nosotros no podemos romperlas porque carecemos de las enzimas en hacer ese trabajo. Hay cabras y hay insectos que sí pueden comer madera y aprovechar su energía de la glucosa para producir ATP. Aquí vienen muchos conocimientos, mucha información. Dice, la glucosa es el monosacárido más importante en medicina. Puede presentarse en 3 formas: Fischer, Howard o Silla. Aquí están las 3. Aquí ya las compara con el pirano y el furano. Por ejemplo, el pirano es como un hexágono, fíjense. Por eso es que muchas son piranosas, tienen forma hexagonal, y otras son furanosas, tienen forma pentagonal. ¿Sí? Aquí viene una clasificación de los monosacáridos, dependiendo si son aldosas o son cetosas. Su importancia fisiológica. Les habla del almidón, otra vez, de los disacáridos. Es información algo repetitiva, porque repito, son varios textos de los que tomé captura de pantalla. Entonces, miren, voy a continuación a pasarles video, ¿sí? Para que no se me vayan a aburrir de tanto estar hable y hable. Pues disculpen a mis perros, al rato les van a tocar unas patadas por la nuca a esos perros. Entonces, carbohidratos, pues no son, no, tampoco, así era. 1, 2. Les voy a poner un video de Academia Vázquez. Espero que los hayan visto por ahí en el Classroom. Son las 11:27. Nada más que mi computadora está muy lenta. Tengo días que ni siquiera la he reiniciado porque he estado bien enguasado. Precisamente el fin de semana por la cuestión de que quería configurarla y logré, gracias a Dios, configurarla para que en la videollamada se pueda compartir audio del video al momento de que les comparto una ventana.
como lo voy a hacer justo ahora. Entonces, les voy a poner un video y al mismo tiempo compartiendo pantalla. Es una compartición de ventana. Abrir con películas y TV. Voy a compartirles entonces la ventana. Una ventana. Películas y TV. Compartir. En este video revisaremos las características, estructura e importancia de los monosacáridos o azúcares simples. Los monosacáridos, como ya lo hemos dicho, son los monómeros de los carbohidratos, son las unidades básicas de todos los carbohidratos. Bien, ¿sí escuchan y aprecian bien el video para proseguir? Sí, profe. Sí, maestro. Les voy a dar play. Monosacáridos son pequeñas moléculas formadas solamente de carbono, de hidrógeno y oxígeno. Específicamente contienen un esqueleto de 3 hasta 7 átomos de carbono, como podemos apreciar en esta figura. Como pueden ver, tenemos una molécula formada por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Más adelante le vamos a dar el nombre que corresponde, pero fijémonos primero en su estructura. Aquí tenemos un monosacárido de 6 átomos de carbono. ¿Pero qué características tienen ellos? Cada carbono, excepto uno, va a estar unido a un grupo funcional. En el primer video del curso de biología revisamos grupos funcionales. El grupo hidroxilo es aquel donde encontramos un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces fíjense, cada carbono excepto uno. Aquí tenemos segundo carbono, un grupo hidroxilo. Tercer carbono, un grupo hidroxilo. Cuarto carbono, un grupo hidroxilo. Quinto carbono, un grupo hidroxilo. Sexto carbono, el grupo hidroxilo. Cada carbono, excepto uno, el primer carbono, no está unido a un grupo hidroxilo. El primer carbono está unido a un hidrógeno y los otros dos enlaces a un átomo de oxígeno. ¿Cómo denominamos a este grupo funcional CO? Este grupo funcional CO lo denominamos grupo carbonilo. Es decir, siempre vamos a encontrar en los monosacáridos esta estructura. Solamente uno de los átomos de carbono, en este ejemplo es el primero, puede ser cualquiera de ellos, uno de los átomos de carbono no está unido a un grupo OH, sino a un grupo carbonilo. Eso es necesario que lo resaltemos, ya que de acuerdo a esto es que vamos a clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Y sigamos revisando las características de los monosacáridos. Como lo hemos podido ver en algún momento, los monosacáridos son muy solubles en agua, como por ejemplo la glucosa la podemos disolver fácilmente en un vaso con agua, pero además van a ser insolubles en solventes orgánicos. Y también hemos podido apreciar que la mayoría de ellos tienen un sabor dulce. Es la característica casi fundamental de los monosacáridos. Y en nuestro organismo, los monosacáridos van a poder ser fabricados a partir de compuestos que no son carbohidratos. Ese proceso se conoce como glucogénesis. Y vamos a poder fabricarlos a partir, por ejemplo, de aminoácidos e inclusive de ácidos grasos. Mientras que algunos monosacáridos cortos de 3 carbonos, por ejemplo, van a poder ser fabricados, es decir, sintetizados durante la fotosíntesis. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el gliceraldehído. Por otro lado, podemos diferenciar a los monosacáridos por su estructura química. Hemos dicho que hay dos grupos funcionales fundamentales en los monosacáridos. El grupo funcional oxidrilo, OH, y el grupo funcional carbonilo, o CO. Y es este último el que nos va a permitir clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Por ejemplo, si el grupo carbonilo CO está al final de la cadena, como en ese esquema, este carbono del extremo contiene el oxígeno. Es por lo tanto un grupo carbonilo. Y cuando los monosacáridos tienen al extremo de la cadena el grupo carbonilo, vamos a llamarlo derivado aldehídico, o específicamente se les va a denominar aldosas. Mientras que si el grupo carbonilo está en otra posición, veamos el esquema. En este caso, el grupo carbonilo se va a encontrar
no en el extremo, sino en este ejemplo, en el segundo carbono. En otra posición que no sea el extremo, a esos monosacáridos los vamos a denominar derivados cetónicos y su nombre específico será cetosas. Si el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena, será una aldosa, mientras que si el grupo carbonilo se encuentra en una posición que no sea el extremo, como vemos acá, ¿cómo vamos a llamar a esos carbohidratos, a esos monosacáridos? Los denominaremos cetosas. Entonces, los monosacáridos van a estar clasificados en dos grandes grupos, tan solo por la posición del grupo carbonilo, aldosas y cetosas. Como indicamos, los monosacáridos están formados por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono. Revisemos cada uno de ellos, empezando por aquellos que tienen 3 átomos de carbono o llamados triosas. Dentro de los monosacáridos vamos a encontrar a las triosas, que es el monosacárido más simple que existe, solamente, como lo indica el nombre, tiene 3 carbonos. Y además hemos dicho que podemos clasificarlos en dos grandes grupos, las aldosas y las cetosas. ¿Y por qué lo clasificamos? Por la posición del grupo carbonilo. Si está en el extremo será una aldosa y si está en otra posición será una cetosa. El gliceraldehído es el ejemplo de la aldosa, es el monosacárido más simple de todos, el más pequeño, mientras que por el lado de las cetosas tenemos a la dihidroxiacetona. El gliceraldehído es la primera molécula orgánica que se fabrica durante la fotosíntesis y parte de la estructura química del gliceraldehído se va a utilizar para fabricar más adelante, es decir, al final del proceso de la fotosíntesis, la glucosa. Por otro lado, la dihidroxiacetona, o por sus iniciales DHA, se extrae a partir de la caña de azúcar o de la remolacha, conocida en algunos lugares también como beterraga, y se utiliza como un acelerador del proceso de bronceado de la piel. Es decir, se utiliza el DHA en los productos cosméticos para el bronceado. La dihidroxiacetona se consume junto con el piruvato por vía oral en deportistas que quieren potenciar la degradación de las grasas e incrementar la masa muscular. A partir de esas triosas, el gliceraldehído, una aldosa, y la dihidroxiacetona, una cetosa, se van a originar todos los demás monosacáridos superiores. Un comentario breve. DHA también es abreviación de un ácido graso para que muchas veces no nos confundamos. Puede ser DHA, abreviación de la dihidroxiacetona, o puede ser DHA, derivado de un ácido graso de no me acuerdo cuántos carbonos, pero también está presente, por ejemplo, en el aceite Nutrioli, que también es, los comerciales decían que tiene DHA, pero no es que tenga dihidroxiacetona, tiene un ácido graso por ahí. Entonces no confundamos uno con el otro. Es decir, el gliceraldehído va a originar a las demás aldosas y la dihidroxiacetona por su lado a las cetosas superiores. ¿Y cuáles son esos monosacáridos superiores? Pues veámoslos. Vamos a encontrar monosacáridos mayores, monosacáridos formados por 4 carbonos, por 5 carbonos, por 6 carbonos, por 7 carbonos, es decir, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas, y cada uno de ellas en sus dos formas, como aldosas o como cetosas. En el caso de las triosas, tetrosas y heptosas, van a funcionar como moléculas intermediarias del metabolismo de los carbohidratos, como lo estudiaremos luego, mientras que las pentosas son los componentes esenciales de los ácidos nucleicos y también de muchos polisacáridos. En el siguiente grupo de monosacáridos, las cetrosas, es decir, aquellos que tienen 4 átomos de carbono, también vamos a encontrar dos grupos, tanto aldosas como cetosas. En el primero de ellos, las aldosas, tenemos como ejemplo a la eritrosa. Como observamos, tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y en el extremo va a estar el grupo carbonilo, por eso pertenece a las aldosas. ¿Qué características o qué funciones va a cumplir la eritrosa? La eritrosa es un intermediario en la vía de las pentosas fosfatos y además participa directamente en la fijación, o sea, en la utilización del átomo de carbono a partir del CO2 del aire durante el ciclo de Calvin en la fotosíntesis. Además, es un precursor para la biosíntesis de algunos aminoácidos. Por otro lado, así como hay aldosas, encontramos cetosas, o de ellas la eritrulosa. Y la eritrulosa cumple las siguientes funciones. Se utiliza mucho en la industria cosmética junto con un monosacárido que vimos en el grupo anterior de las triosas, la dihidroxiacetona o DHA. ¿Y en qué se utiliza? En el autobronceado, ya que tiene la particularidad ambos compuestos, DHA y eritrulosa, que
que reaccionan con la queratina que hay en nuestra piel y va a darse un color marrón que es temporal, es decir, una reacción parecida a la de nuestra piel con la presencia de los rayos ultravioletas. Veamos a continuación el siguiente grupo de monosacáridos o pentosas con 5 átomos de carbono. Las pentosas también pueden existir en dos formas, como aldosas o como cetosas, pero veamos a cada una de ellas. La ribosa es un monosacárido formado por 5 carbonos, como estamos apreciando acá, con el grupo carbonilo en el extremo. Este monosacárido se va a formar, se va a sintetizar a partir del monosacárido de 4 carbonos del grupo anterior que revisamos, que es la eritrosa. Habíamos dicho que cada uno de los grupos inferiores va a dar origen al monosacárido de mayor número de carbonos subsiguiente. La ribosa tiene 5 átomos de carbono, la eritrosa 4. La ribosa a su vez es el principal componente del ácido ribonucleico y también del adenosín trifosfato, la molécula de energía, que le estudiaremos en el capítulo correspondiente. La siguiente pentosa es la arabinosa, que es de origen vegetal y se encuentra formando parte de la pared celular primaria de ellos, de los vegetales, y es el componente de la pectina y de la hemicelulosa, que son polisacáridos. Y por último, el tercer tipo de pentosa dentro de las aldosas que revisamos, la silosa, que es de origen vegetal, es esencial en la nutrición humana y es muy fácil su absorción en el intestino delgado. Estos 3 ejemplos que hemos revisado corresponden a las aldosas pentosas, pero también existen cetosas dentro de este grupo. Revisemos cuáles son ellos. Las pentosas de 5 átomos de carbono también pueden presentarse como cetosas y tenemos por aquí a la ribulosa, 5 átomos de carbono. La función que cumple esta molécula es la molécula sobre la cual se va a fijar el dióxido de carbono durante el ciclo de Calvin en la fotosíntesis. Mientras que la celulosa cumple la función de ser un intermediario, una molécula intermediaria en la ruta de los pentosafosfatos, donde se va a producir o generar ribosa. El último grupo de monosacáridos que vamos a revisar son las hexosas. Y las hexosas también vamos a clasificarlas en 2 grandes grupos, las aldosas y las cetosas. Revisemos el primero de ellos, las aldosas. Esta vez vamos a describir a 3 moléculas que son muy importantes y que cumplen esas características. 6 átomos de carbono y el grupo carbonilo en un extremo. La primera de ellas es la glucosa, que sabemos que es la principal fuente de energía de todas las células. Proceso de respiración celular, al final del cual esta glucosa es oxidada, obteniéndose ATP. La glucosa se encuentra en sangre, ya que a partir de ahí puede llegar a cualquier célula que requiera energía. La segunda molécula de este grupo es la manosa. La manosa forma parte de polisacáridos de origen vegetal y también en los animales se va a encontrar en glucoproteínas, o sea, macromoléculas, como hemos revisado en clases anteriores. Y finalmente, en las aldosas encontramos a la galactosa, pero para poder describir vamos a borrar un momentito ese texto para colocar el correspondiente a galactosa. Esta molécula, la galactosa, se encuentra formando parte de la membrana celular de nuestras células en forma de glucolípidos y glucoproteínas, especialmente en las células nerviosas, las neuronas. Y algo importantísimo de la galactosa es que se va a poder sintetizar, fabricar en las glándulas mamarias a partir de la misma glucosa para formar la lactosa. Y respecto al siguiente grupo de hexosas, las cetosas, vamos a describir a una molécula. Tenemos a la fructosa, bastante conocido por todos nosotros por ser el monosacárido más dulce de los que existen. Se puede encontrar, por ejemplo, la miel, cuando los frutos maduran y junto a la glucosa van a formar parte de un disacárido conocido como sacarosa. Algo que vamos a añadir a esta clase es con respecto a que los monosacáridos no siempre se encuentran solo como monosacáridos, sino como algunos de sus derivados. ¿Y cuáles son esos derivados de los monosacáridos? Dentro de ese primer grupo de derivados de monosacáridos vamos a encontrar a los azúcares sustituidos. ¿Y a qué se refiere este término? A que parte de la molécula del monosacárido ha sido sustituido por otra molécula. Como por ejemplo tenemos a la glucosamina, que es muy conocida por nosotros en el tratamiento de la artritis y de la artrosis. ¿Qué ocurrió con la glucosa? La glucosa, como vemos en este esquema, ha sufrido un cambio. Un grupo OH ha sido sustituido por
el grupo funcional amino, NH2. De allí viene el término glucosamina. ¿Dónde vamos a encontrar ese componente? En el exoesqueleto de crustáceos. Los crustáceos tienen un esqueleto por fuera, duro, que los protege. Está formado por glucosamina. También vamos a encontrar glucosamina en la pared celular de los hongos. Y como lo dije al inicio, la glucosamina es utilizada comúnmente en el tratamiento de pacientes con artritis y artrosis. Otro ejemplo de azúcar sustituido es la glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato nos está dando una idea de qué cosa es lo que vamos a encontrar. Tenemos en ese esquema la molécula de glucosa. Un grupo OH, un grupo oxidrilo, ha perdido el hidrógeno. Y ese hidrógeno ha sido sustituido por un grupo fosfato. De ahí viene el término glucosa 6-fosfato, porque el carbono 6 es donde ha ocurrido esa fosforilación. Fosforilar, por lo tanto, significa añadir grupo fosfato. La glucosa 6-fosfato es importante su participación durante la glucólisis y además en la ruta de las pentosas fosfato. El siguiente grupo de derivados de monosacáridos va a ser el de azúcares reducidos. ¿Y a qué se refiere el término reducido en química? En química se dice reducido cuando ha perdido un átomo, un electrón. En ese caso, tenemos el ejemplo de la desoxirribosa. Aquí corrijo, reducidos es que poseen equivalentes reductores, como pueden ser electrones, hidrogeniones o protones, ¿sí? Y reducido significa tener energía, ¿sí? Que va teniendo energía. Oxidado es que se quedó sin energía. Para términos así simples, ¿sí? Si tú te levantas en la mañana lleno de energía y desayunas, estás reducido, ¿sí? Si tu moto se quedó sin gasolina, tu moto está oxidada, ¿sí? Y así se pueden, hablaremos esto más adelantito, pero es una pequeña corrección del comentario del video. En el caso de este ejemplo, la desoxirribosa se origina a partir de la ribosa. La ribosa es la que se va a reducir. La ribosa es un azúcar, por eso el término azúcar reducido. ¿Y cómo es que así se reduce? Va a perder un átomo de oxígeno. Fíjense acá en el segundo átomo de carbono hay un grupo OH en la ribosa, mientras que en la desoxirribosa un átomo de oxígeno se va a liberar. Entonces tendremos esta composición. De allí viene el nombre. Es una ribosa sin oxígeno, desoxirribosa. Y el último grupo de derivados de monosacáridos corresponde a los azúcares oxidados. Y como el nombre indica, ese monosacárido va a sufrir una oxidación. Tenemos como ejemplo al glucuronato o ácido glucurónico. ¿Qué es lo que ocurre? El carbono número 6 de esta molécula, de la glucosa, se va a oxidar. Y ahora vamos a tener la presencia de un grupo funcional carboxilo, como es indicado acá. ¿Y dónde va a ocurrir todo ese proceso? ¿Y dónde es importante esta molécula? En el hígado. En nuestro hígado va a funcionar de la manera siguiente, combinándose con drogas, con toxinas o inclusive con hormonas para ser transportadas a otra zona de nuestro cuerpo, es decir, las hace solubles y eso facilita su eliminación de nuestro organismo si se tratan de drogas o toxinas. Antes de terminar esta clase, hagamos un repaso de lo que hemos observado. Los carbohidratos son moléculas muy importantes, como hemos revisado, y su clasificación está basada en el tamaño de las moléculas. La unidad fundamental, el monómero de los carbohidratos, es el monosacárido. Hemos visto que los monosacáridos son esqueletos de átomos de carbono. Todos los átomos de carbono, excepto uno, tienen un grupo oxidrilo, y uno de ellos tiene un grupo carbonilo. Y dependiendo de dónde se ubique el grupo carbonilo, vamos a estar en presencia ya sea de una aldosa o de una cetosa. Recuerden, la aldosa tiene el grupo en el extremo, mientras que la cetosa, el grupo carbonilo, lo va a tener en otra posición. Nos faltan revisar a los oligosacáridos y los polisacáridos, que van a ser tema de nuestros siguientes videos. Bien, ¿algún comentario? ¿Puedo poner el siguiente video? Muchachos. Ok. Ninguno. Continúo con oligosacáridos.
En esta clase revisaremos a los oligosacáridos. Como recordarán, en videos pasados iniciamos el estudio de los carbohidratos y señalamos que están formados por pequeñas moléculas o monómeros denominados monosacáridos. El número de monosacáridos en la molécula de carbohidrato va a determinar uno de los 3 tipos de moléculas que existen. Los podemos clasificar, por lo tanto, en monosacáridos, una sola unidad, oligosacáridos, que hoy día lo vamos a revisar, y los polisacáridos, moléculas muy grandes. Pero antes de iniciar el estudio de los oligosacáridos, quería hacer una pequeña aclaración respecto a algo que observamos en el video de los monosacáridos. Como vemos, la molécula de glucosa y el resto de monosacáridos que revisamos los mostramos en una disposición lineal, donde observamos que cada átomo está uno dispuesto detrás del otro, es decir, en una estructura bidimensional. Pero para que una molécula sea funcional, cumpla las propiedades características que tiene, toda molécula no adopta esta disposición. Esta que vemos acá es solo una disposición ideal para facilitar el estudio de ella, pero las moléculas son funcionales cuando sufren torsiones, giros y van a adoptar una forma tridimensional. De esta manera, la glucosa la podemos apreciar en el espacio de la siguiente manera, ya sea de esta forma, donde el grupo OH está hacia la parte inferior del plano. Fíjense que aquí tenemos los 6 átomos de carbono de la glucosa, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y por aquí fuera el sexto. Pero también puede disponerse de esta otra forma, con el grupo OH hacia la parte superior del plano. Igual tenemos los 6 átomos de carbono. Existe en la naturaleza una molécula de 6 átomos en forma tridimensional que se denomina pirano. Debido a eso, a estas moléculas de glucosa las vamos a denominar, a la primera, que tiene el grupo funcional OH hacia la parte inferior, alfa-glucopiranosa, y a la que tiene el grupo funcional OH hacia la parte superior, beta-glucopiranosa. Entonces, cuando estudiemos a los oligosacáridos en un momento, vamos a hacer esquemas o vamos a mostrar cómo se disponen estas moléculas, pero en 3 dimensiones. Y para evitar confusión, quise hacer esta aclaración antes de dar inicio a la descripción de los oligosacáridos. ¿Y cómo se forman los oligosacáridos? Recordamos que los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos, pero van a estar unidos por un enlace muy importante denominado enlace glucosídico. Es el enlace característico de todos los carbohidratos, y ese enlace glucosídico va a originarse a partir de la unión de 2 monosacáridos, como se indica en ese esquema. Aquí tenemos 2 monosacáridos, el carbono 1 con su grupo OH y en ese otro el carbono 4 contiene ese grupo OH. Estos 2 átomos van a enfrentarse, estamos hablando en 3 dimensiones, van a colocarse frente a frente y los grupos OH de ambos van a reaccionar. ¿Y qué es lo que se va a formar? Una molécula como la que vemos aquí, 2 monosacáridos unidos por un átomo de oxígeno. Y lo que se ha liberado, si se dan cuenta, es el grupo OH del carbono 4 y el hidrógeno del carbono 1, formando una molécula de agua. Es decir, este tipo de reacción será una reacción de deshidratación porque se pierde agua. En este esquema lo que apreciamos es un disacárido, es decir, un oligosacárido formado por 2 monosacáridos. Y los disacáridos se forman en su mayoría por la unión del carbono 1 de uno de ellos y el carbono 4 del segundo monosacárido. Como nota, ese es el disacárido que se llama maltosa. Sí, está unido por 2 glucosas. Existen muchos tipos de oligosacáridos, dependiendo del número de monosacáridos que los conformen. Pueden ser 2 disacáridos, pueden ser 3 trisacáridos y así sucesivamente. Pero los más abundantes en la naturaleza son aquellos formados por 2 monosacáridos y que pasamos a revisar en este momento. Y los disacáridos más abundantes de origen natural son 2, la lactosa y la sacarosa. La lactosa se encuentra en la leche de los mamíferos y es la principal fuente de carbono y energía del lactante. Y su composición está dada por la unión de una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Ambas moléculas se unen en las glándulas mamarias para originar a la lactosa.
Y cuando consumimos lactosa a partir de cualquier producto lácteo, sea leche, queso u otro derivado, esta lactosa es degradada a nivel intestinal de la siguiente manera. La lactosa es ingerida y nosotros poseemos a nivel intestinal la enzima lactasa intestinal o también denominada beta-galactosidasa, que tiene por función actuar sobre la lactosa y degradarla, es decir, dividirla en sus dos monosacáridos componentes como son la glucosa y la galactosa. Ambos o ambas moléculas van a ser absorbidas luego por nuestro organismo y seguirá su metabolismo. Una pausita. Yo, por ejemplo, carezco de esa enzima, soy algo intolerante a la lactosa, así es que cuando ceno con leche, digamos, entera, eh, amanezco en la mañana con dolores intestinales y con un poquito como de diarrea. ¿Sí? Profe, una pregunta. Adelante. La leche lactosada tiene separada la lactosa y de la glucosa, ¿no? Están por separadas. Te agregan, en algunas te agregan ya la enzima en la misma leche y en otras te retiran la lactosa, es decir, te retiran el disacárido y te ponen todos los demás componentes de la leche. Es que lo que he probado, la leche lactosada siento que tiene un sabor más dulce. Así que no sé si Le sea han por de eso. poner un poquito más por ejemplo, de maltosa, tal vez para que tenga un sabor más dulce. La industria siempre tiene muchos trucos para vender sus productos. Vaya. Por eso es importante leer la etiqueta y estar informados de lo que estamos comprando en el súper. Entonces les comentaba, voy a seguirle dando play. Ese es el proceso normal de la degradación de la lactosa. Algunas personas tienen problemas en la secreción de la lactasa o beta-galactosidasa, por lo tanto no pueden consumir productos o ningún alimento que tenga lactosa, debido a que esta no va a poder ser degradada como hemos indicado. Por el contrario, cuando consumen esos productos, se desarrolla una sintomatología conocida con el nombre de intolerancia a la lactosa. Y esa intolerancia se desarrolla debido a dos razones. Uno puede ser de carácter genético, es decir, es permanente, y otra debido a ciertas situaciones como la malnutrición o el consumo de algunos medicamentos que afecta a las células del intestino donde se produce esta enzima. Entonces la lactosa pasa por el intestino delgado, llega al intestino grueso y las bacterias que tenemos como flora intestinal no producen esta enzima, pero sí utilizan la lactosa. Es decir, la lactosa no va a degradarse hasta glucosa y galactosa, sino hasta otras sustancias como son ácidos orgánicos, dióxido de carbono, hidrógeno, entre otros, presentándose signos y síntomas como cólicos abdominales, flatulencia y diarreas. Pero en la actualidad, Un chistoretillo. Hagan de cuenta que si nos juntan a todos los que somos intolerantes a la lactosa, bueno, somos fuente de hidrógeno, energías limpias. el problema de intolerancia a la lactosa puede ser superado debido a que la industria alimentaria fabrica productos que ya no contienen lactosa. Esa lactosa a nivel industrial ha sido degradada hasta glucosa y galactosa. Entonces las personas con la intolerancia a la lactosa no van a tener inconveniente en ingerir estos productos. El siguiente disacario que revisamos es la sacarosa, o también llamada azúcar de mesa, y es el azúcar que todos los días consumimos y se obtiene a partir de la caña de azúcar o también de la remolacha o beterraga. La sacarosa es un disacario formado por glucosa y por fructosa y no es sintetizado en animales, pero sí en plantas como un producto intermediario de la fotosíntesis. Recordemos que durante la fotosíntesis se va a formar almidón. Y la sacarosa es la forma en que la planta va a transportar el azúcar desde las hojas donde se está realizando la fotosíntesis hacia otras partes de la planta. Como lo podemos confirmar, tiene un alto poder endulzante y al consumirla y llegar al estómago, el jugo gástrico va a desdoblar, es decir, va a romper el enlace glucosídico de una parte de la sacarosa que ingerimos, liberándose glucosa y fructosa. El resto de la sacarosa pasa a nivel del intestino delgado, donde
por acción de una enzima para ella, que es la sacarasa, el resto de sacarosa se convertirá en glucosa y fructosa, los cuales son absorbidos a nivel del duodeno, pasa a circulación sanguínea y llega a todas las células que requieren energía. El consumo en exceso de la Una pausita. Nosotros también, me parece que en las salimos esa enzima, la sacarasa, podemos empezar a sintetizarla, bueno, a hidrolizarla, a romper el enlace glucosídico desde que está, digamos, en nuestra boca. sacarosa puede ocasionar problemas como obesidad, diabetes e inclusive caries, ya que las bacterias de la boca pueden convertir la sacarosa, es decir, el azúcar, en ácido, el que a su vez puede causar daño al esmalte dental, ocasionando la caries. Y el tercer disacario de importancia que vamos a revisar es la maltosa. Una molécula de maltosa es un disacario y está formado por dos moléculas de glucosa. La maltosa se origina durante la hidrólisis o degradación del almidón, que es de origen vegetal. Se encuentra presente cuando las semillas germinan y el almidón es degradado, es decir, es partido y se van formando parejas de glucosas que corresponden a la maltosa. Esa maltosa a su vez puede utilizarse como materia prima en la producción de bebidas alcohólicas, como es el caso de la cerveza. La materia prima en la fabricación de la cerveza es la cebada y esas semillas de cebada, esos cereales, son germinados, es decir, comienza a degradarse el almidón hasta maltosa. Posteriormente, la levadura específica va a degradar, va a convertir la maltosa a etanol o alcohol etílico. Ese proceso es una fermentación alcohólica. Y cuando nosotros consumimos alimentos que contienen almidón de origen vegetal, durante la digestión, ese almidón empieza su degradación en la boca. Nosotros secretamos una enzima denominada amilasa salival o tialina, la cual hidroliza el almidón formándose moléculas de glucosa individuales o parejas de glucosa, es decir, maltosa. Y de esa manera continúa su paso a través de nuestro intestino y será degradada hasta glucosas, cuales absorberán a través de la mucosa intestinal, llegarán al torrente sanguíneo y alcanzarán las células que necesitan energía. Antes de terminar, hagamos un repaso de los 3 disacarios que hemos revisado. Los oligosacáridos son carbohidratos de cadenas cortas de 2 a 8 monosacáridos, pero los más importantes en la naturaleza son aquellos que están formados por 2 unidades de monosacáridos conocidos como disacáridos. De ellos hemos revisado a 3, a la lactosa, la sacarosa y la maltosa, cada uno, como es de esperar, formados por 2 monómeros. Y si se dan cuenta, para que podamos recordar la composición de esos 3 disacáridos, todos tienen por lo menos una molécula de glucosa. La lactosa, una molécula de glucosa y una galactosa. La sacarosa, una molécula de glucosa y una fructosa. La maltosa, 2 moléculas de glucosa. La lactosa se forma en las glándulas mamarias de los mamíferos. La sacarosa es de origen vegetal, un metabolito intermediario de la fotosíntesis. Es el azúcar común que nosotros consumimos. Y la maltosa proviene de la hidrólisis o degradación de los almidones. Los almidones, que lo revisaremos en el siguiente video, durante los polisacáridos, son cadenas inmensas solamente de glucosas, que al ser degradados generalmente se forman parejas de glucosas que corresponden a la maltosa. En el siguiente video revisaremos la estructura, composición e importancia del siguiente grupo de carbohidratos, los polisacáridos. Bien, voy a proseguir con el video. ¿Alguna pregunta previamente a eso? ¿No? ¿Comentarios? No. Bueno, yo no, por lo menos. A ver, con películas y TV. En esta clase revisaremos a los polisacáridos. Anteriormente estuvimos estudiando los carbohidratos y, como recordarán, los carbohidratos están formados por monosacáridos. Hicimos también una clasificación de los carbohidratos por el tamaño que ellos tienen, es decir, por la composición de monosacáridos, y los dividimos en 3 grandes grupos: a los monosacáridos propiamente dicho,
la base, las unidades de los carbohidratos, un grupo más grande en tamaño, formado por 2 hasta 10 monosacáridos, conocidos como oligosacáridos, y finalmente tenemos que revisar a los polisacáridos. Recordarán también en videos pasados que hicimos una definición de lo que eran polímeros. A los polímeros los consideramos moléculas muy grandes, moléculas orgánicas, formados por moléculas más pequeñas denominados monómeros. Por lo tanto, ¿cuál será el monómero de este polímero del polisacárido? El monómero serán los monosacáridos, el primero de los videos que hemos revisado dentro de carbohidratos. Los polisacáridos también son denominados glucanos y son formados, como hemos mencionado hace un instante, por monosacáridos unidos estos por los enlaces que revisamos en el video anterior o enlaces glucosídicos, el típico enlace que encontraremos en todos los carbohidratos. Además, la mayoría de los carbohidratos no se encuentran en la naturaleza como monómeros, es decir, como monosacáridos o disacáridos, sino formando moléculas muy grandes, que es la que nos corresponde revisar, que son los polisacáridos. Es decir, tienen un alto peso molecular por su contenido de cientos o miles de moléculas de monosacáridos, del mismo tipo o de diferente tipo. Y cuando nosotros degradamos, es decir, catabolizamos o hidrolizamos, que es lo mismo, a los polisacáridos, van a obtenerse diversos monosacáridos que hemos estudiado en 2 videos atrás, como la glucosa, la galactosa o la fructosa, e inclusive derivados de monosacáridos, como la glucosamina, el ácido glucurónico, entre otros. Si hay algo que caracteriza a los polisacáridos, son las unidades de monosacáridos que forman parte de ellas. También la longitud de sus cadenas, que en algunos casos pueden ser muy largas, e inclusive estas cadenas pueden ramificarse. Entonces nosotros podríamos clasificar a los polisacáridos en 2 grandes grupos. El primero de ellos, llamados homopolisacáridos, es decir, contienen un solo tipo de monosacárido. O podríamos estar revisando a los heteropolisacáridos conformados por 2 o más tipos de monosacáridos en su estructura. Es decir, los polisacáridos van a dividirse en 2 grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, como acabo de indicar, están formados por la misma unidad monomérica, por el mismo monosacárido, mientras que los heteropolisacáridos pueden venir conteniendo 2 o más tipos de monosacáridos en su composición. Los homopolisacáridos son importantísimos debido a que vamos a encontrar polisacáridos de reserva de energía o polisacáridos formando parte de diversas estructuras de plantas, animales u otros organismos. Con los esquemas que paso a mostrar, creo que quedará más claro cómo es la composición de los polisacáridos y la distribución de ellos en las cadenas que se forman. El primer grupo, como indiqué, son considerados los homopolisacáridos, unidades repetitivas del mismo monosacárido, que pueden ser lineales, como vemos acá, y en muchas oportunidades estas cadenas se ramifican, pero siempre, como observamos, contienen el mismo monosacárido. El segundo grupo corresponde a los heteropolisacáridos. Pueden a su vez, al igual que en el anterior, ser cadenas lineales, pero como se tratan de heteropolisacáridos, vamos a encontrar 2 o 3 tipos o más tipos de monosacáridos que conforman su estructura. E inclusive también pueden presentarse, al igual que en los homopolisacáridos, cadenas ramificadas con esas mismas unidades repetitivas que acabo de mencionar. La descripción de los homopolisacáridos y de los heteropolisacáridos con ejemplos, estructura y funciones los desarrollaremos en los 2 próximos videos. Bien, voy a proseguir ya para finalizar con esa línea de videos. Bueno, quedan todavía 2, espero no sean muy largos. Homo y hetero. Primero homo. Abrir con películas y TV. En ese video haremos una revisión de los homopolisacáridos. Como recordarán en el video anterior, hicimos una clasificación de los polisacáridos en 2 grandes grupos. El primero de ellos, los homopolisacáridos, conformados por un solo tipo de monómero, como vemos en estos esquemas, ya sean lineales
o ramificados. Y el segundo grupo corresponde a los heteropolisacáridos, tema que será parte de nuestro siguiente video. Iniciemos el estudio de los homopolisacáridos. Dentro de ellos vamos a encontrar en su mayoría aquellos que forman parte de animales y que forman parte de vegetales. Dentro de ellos encontraremos a su vez ejemplos como el almidón, que revisaremos al igual que el glucógeno, que actúan como polisacáridos de reserva de energía. Los animales almacenamos glucógeno, mientras que los vegetales almacenan almidón. Pero también podemos encontrar homopolisacáridos como la celulosa, de origen vegetal, o la quitina, de origen animal, que actúan como polisacáridos estructurales, ya que, como recordarán, la celulosa se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales y la quitina se encuentra en el exoesqueleto de los insectos, entre otros organismos. Revisemos entonces uno a uno esos 4 ejemplos de homopolisacáridos. El primer homopolisacárido que revisaremos es el almidón. Como saben, el almidón es de origen vegetal, es el principal polisacárido de reserva de energía de los vegetales. Ellos almacenan de esa manera a las moléculas de glucosa luego del proceso de fotosíntesis que revisaremos en videos posteriores. El almidón en verdad es un polisacárido formado por otros 2 polisacáridos, uno de ellos denominado amilosa y el otro denominado amilopectina, ambos formados por monómeros de glucosa. Como describimos, pueden encontrarse dentro de los homopolisacáridos cadenas lineales y cadenas ramificadas, y resulta que la primera de ellas, la amilosa, forman una cadena lineal. Las moléculas de glucosa se encuentran unidas por los famosos enlaces glucosídicos, pero en posición alfa 1,4, es decir, una glucosa en el carbono 1 se une a la siguiente glucosa en el carbono 4, por eso se le denomina así 1,4. Mientras que la amilopectina es la forma ramificada del almidón. Aparecen muchas ramificaciones debido a enlaces alfa 1,6, es decir, en una de las cadenas se encuentra el carbono 1 de una glucosa que se une a la otra cadena cuando se ramifica en la posición 6 de la siguiente molécula de glucosa, como veremos en los esquemas posteriores. Y a pesar de que el almidón es una molécula muy grande formada por moléculas de glucosa, nosotros sabemos que la glucosa, como todos los monosacáridos, es soluble en agua, pero el almidón, polímero de glucosa, no lo es. Y cuando reaccionamos al almidón con el reactivo de Lugol, que está formado por sales de yodo, una reacción positiva será que esa solución que contiene al almidón dará un color azulado. Ok, Karen, está bien, no te preocupes. De igual manera estoy grabando para subirlo después y que lo puedan ver los que no puedan. Puede ser tan intenso dependiendo de la concentración del almidón que puede llegar a un color negruzco. Veamos cómo es la estructura de la amilosa, la cadena lineal que... A propósito de ese comentario que un color negruzco, se puede hacer la prueba del almidón usando una sustancia con yodo. Es la famosa prueba de detección de almidón. Eso se los puse creo que en algunos videos del Classroom para que lo sigan viendo. Ahorita no me acuerdo dónde, bueno, podría buscarlo en YouTube para que lo vean, pero prefiero terminar con esta serie de videos. Hemos mencionado que se encuentra formando parte del almidón. Vemos acá cadenas de glucosas. Y fíjense, tenemos aquí el carbono número 1, llamado alfa, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. En la segunda molécula de glucosa, en la misma posición, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando se unen por medio del enlace glucosídico, el enlace se forma uniendo el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. Por eso es que indicamos que se forman enlaces alfa 1,4 entre las moléculas de glucosa. Por otro lado, la amilopectina está formada por moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4, pero de una de ellas, de una de las moléculas de glucosa, se ramifica uniéndose el carbono 1 de una molécula de glucosa con el carbono 6. Es decir, vamos a encontrar enlaces alfa 1,4 entre las moléculas de la glucosa que forman ramificaciones en la posición alfa 1,6.
Los componentes del almidón se observan de la siguiente manera. La amilosa es la parte lineal, pero a su vez es espiralada, mientras que la amilopectina es la parte ramificada. Ambos componentes forman parte del almidón. Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en almidón, somos capaces de degradarlo. ¿De qué manera? En la saliva secretamos una enzima que recibe por nombre la amilasa salival o tialina, la cual actúa sobre la amilosa directamente, degradándola, hidrolizándola, pero en parejas de glucosas. Es decir, se forman maltosas y también se liberan unidades de glucosa. La siguiente molécula que revisaremos es el homopolisacárido de almacenamiento, pero de origen animal, es decir, el glucógeno. Los animales también podemos almacenar carbohidratos como fuente de energía, pero nosotros lo hacemos en forma de glucógeno, el cual es el principal polisacárido de reserva de todos los animales, incluidos los seres humanos. Y ese polisacárido se va a almacenar en tejido hepático y además en tejido muscular. Es un polímero, al igual que hemos revisado para el almidón, formado por monómeros de glucosa con enlaces alfa 1,4. Pero la diferencia con respecto a la amilopectina, que es mucho más ramificada que ella, la que se presenta en el almidón, presentando adicionalmente los enlaces en los puntos de ramificación del tipo alfa 1,6, tal como se indica en la siguiente figura. Se presentan, como dijimos, enlaces del tipo alfa 1,4 entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4 de la siguiente, y la ramificación va a darse entre el carbono 1 y el carbono 6, es decir, enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, y presentan muchísimas más ramificaciones que la amilopectina del almidón. Como señalamos al inicio, los homopolisacáridos no solamente son de reserva de energía, sino también pueden actuar con una función estructural. Revisemos entonces la estructura de la celulosa. No hay una molécula más abundante que la celulosa en la naturaleza. Es el compuesto orgánico más abundante por sí, ya que se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales, dándole rigidez a las plantas, especialmente aquellos conocidos como plantas leñosas. Y de todo el carbono que existe en la biosfera, se puede considerar que la mitad de él se encuentra formando parte de la celulosa. Por lo tanto, se considera la celulosa como un polímero de glucosa, un polímero lineal, con enlaces del tipo beta 1,4. Nosotros los humanos no somos capaces de utilizar celulosa en nuestra dieta diaria, pero hay otros, como los herbívoros, que tienen una flora intestinal formada entre otros por microorganismos que van a producir la enzima celulasa, y esa celulasa es capaz de degradar la celulosa. Por eso es que ellos pueden consumir hierbas, entre otros vegetales, con una mayor facilidad de digestión. En el siguiente esquema podemos observar cómo se presenta la celulosa en la matriz de la pared celular de los vegetales. Las microfibras de celulosa se presentan entrelazadas, como podemos apreciar, en la matriz de la pared celular, para darle una estabilidad mucho mejor a ella. Pero los vegetales no son los únicos seres vivos que pueden tener homopolisacáridos con funciones estructurales, como es el caso de la celulosa. En los animales también se encuentra una molécula semejante, como la quitina, y esa molécula forma parte de un gran grupo de seres vivos que son los invertebrados. Se va a encontrar dentro del exoesqueleto, es decir, el esqueleto de los invertebrados es exterior, por eso se denomina exoesqueleto, y la quitina le va a dar esa dureza característica al exoesqueleto de insectos, de crustáceos e inclusive de arañas. También puede encontrarse quitina formando parte de la pared celular de los hongos junto con cantidades menores en proporción de celulosa. Y la quitina se considera un polímero, ya que está formado por monómeros del tipo N-acetil de glucosamina, que son derivados de la glucosa, los cuales van a estar unidos por los enlaces del tipo beta 1 o 4, como se puede apreciar en este esquema. En el esquema superior podemos observar a una molécula de N-acetilglucosamina, y en ese inferior cómo están unidos cada una de ellas. Y debido a su fácil degradación, la quitina es utilizada en los últimos tiempos como la base para la fabricación de hilo quirúrgico. En el siguiente video continuaremos con la descripción de los polisacáridos, específicamente el grupo de los heteropolisacáridos. Bien,
voy a ello. En ese video haremos la revisión de los heteropolisacáridos. Como recordarán en videos pasados, hicimos una clasificación de los polisacáridos en dos grandes grupos. El primero de ellos, homopolisacáridos, que ya lo hemos visto en el video anterior, mientras que los heteropolisacáridos son carbohidratos muy grandes que están formados por distintos tipos de unidades. Las características de ellos, su estructura y las funciones que cumplen los estaremos revisando a continuación. Los heteropolisacáridos son sustancias de elevado peso molecular, formadas generalmente de dos tipos que se alternan de unidades de monosacáridos, alguno de los cuales por lo menos tiene un grupo ácido. Y para su estudio los vamos a dividir en dos subgrupos. En el primero de ellos, donde encontramos a la pectina, al agar, a las gomas de origen vegetal, son heteropolisacáridos formados tan solo por carbohidratos, mientras que existe otro gran grupo de heteropolisacáridos como los peptidoglucanos y los denominados un grupo grande glucosa-aminoglucanos, que entre ellos encontramos al ácido hialurónico, a la condroitina y a la heparina, están formados por carbohidratos, como el nombre lo indica, glucanos, glucosa, pero además por otro tipo de moléculas, péptidos, que corresponde a proteínas, por ejemplo, o derivados de ellos. Revisemos entonces cada uno de estos compuestos. El primero de los heteropolisacáridos que revisamos es la pectina. La pectina es un polímero de ácido galacturónico, el cual a su vez es un derivado de la galactosa. Recordemos que la galactosa es un monosacárido y están unidos estos polímeros por enlaces del tipo alfa 1,4, como se puede observar en la figura inferior. Y la pectina es de origen vegetal. Se puede encontrar formando parte de esa matriz que le da estabilidad a las fibras de celulosa. Recordemos que la celulosa lo hemos visto en el video anterior como parte de los homopolisacáridos. Además, la pectina se encuentra, para ser más específicos, en cáscaras, por ejemplo, de naranjas, de manzanas, es decir, en las cáscaras de las frutas. Y la pectina se utiliza mucho en la industria alimentaria para la conservación, para darle esa apariencia, esa textura que tienen, por ejemplo, las mermeladas y las jaleas. Por otro lado, el agar es un compuesto muy importante tanto para la industria de los alimentos como también para la microbiología. El agar es un polímero, pero un polímero de agarobiosa, el cual a su vez es un disacárido, es decir, formados por dos monosacáridos, el L y el D galactosa. Ese compuesto se obtiene de las algas rojas marinas y su estructura es tal como se ve en este esquema de la parte inferior. Es un disacárido de galactosa. ¿Y por qué es útil el agar? O conocido muchas veces como agar-agar. El agar-agar tiene una característica. A temperaturas elevadas es líquido y a temperaturas más bajas, temperatura ambiental, se solidifica. Esta característica permite ser utilizado en la industria de los alimentos como un espesante de líquidos y además en la microbiología para elaborar los famosos medios de cultivo sólidos donde podemos observar el crecimiento de bacterias, de hongos, de levaduras. Revisemos ahora a las gomas, que son polímeros de tres tipos de monosacáridos o derivados de monosacáridos, como es el caso de la galactosa y la arabinosa, y un derivado de los monosacáridos que es el ácido glucurónico. Si en alguna oportunidad hemos visto la superficie de un árbol o de una rama abierta por una herida, veremos que se secreta inmediatamente una sustancia espesa, viscosa, pegajosa, gomosa. Son las gomas de origen vegetal. Estas sustancias cumplen una función defensiva en las plantas debido a que las gomas van a cerrar, van a sellar esas zonas abiertas en heridas debido a traumatismos, a cortes, etcétera, producidos en su superficie. Y la función que cumplen ellas es muy conocida. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que estamos consumiendo ese tipo de gomas de origen vegetal. Una de ellos, por ejemplo, la goma arábica, se utiliza en la producción de esos famosos caramelos que podemos masticar. No los caramelos duros, sino los caramelos masticables, por ejemplo. El siguiente grupo corresponde a los peptidoglucanos, también denominados peptidoglicanos, y se caracterizan porque están formados por cadenas de polisacáridos a los cuales se le pueden unir otro tipo de compuesto. En el caso de los peptidoglicanos son polímeros de un compuesto denominado N-acetilglucosamina
y el N-acetilmurámico, a la cual se le unen cadenas cortas de proteínas, de aminoácidos. También son conocidos como mureína, y la mureína o peptidoglucano es el compuesto principal que se encuentra en la pared celular de las bacterias. Le va a dar rigidez a esa estructura. Por eso las bacterias tienen una forma característica, redondas, alargadas, espiraladas, etc. Pero este compuesto mureína o peptidoglucano sirve para diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos, las llamadas gram positivas y las llamadas gram negativas. Esas características, clasificación, etcétera, de las bacterias las veremos más adelante. ¿Y cómo es la estructura del peptidoglucano? Veamos el siguiente esquema. Como indicamos, el peptidoglucano está formado por cadenas cortas de N-acetilmurámico, aquí en color verde, y N-acetilglucosamina de color rojo. A estas cortas cadenas de polisacáridos se le unen cadenas cortas de aminoácidos como la alanina y el ácido glutámico. Pero como es la estructura general de los peptidoglucanos o mureínas, en este esquema lo podemos apreciar mejor. Cada figura de color azul corresponde al N-acetilmurámico, mientras que las otras al N-acetilglucosamina, mientras que las cadenas van a estar unidas por cadenas cortas de aminoácidos, dándole una mayor estabilidad. En las bacterias, esto permite diferenciarlas en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. El siguiente grupo de moléculas corresponde a las glucosaminoglucanos, aunque algunos autores, algunos textos, aún las denominan mucopolisacáridos. Estos compuestos que revisaremos, que son tres, se caracterizan por formar parte de estructuras de nuestro organismo muy importantes, como lo vamos a ver. ¿Y de qué están formados los glucosaminoglucanos? Son cadenas muy largas de dos tipos de compuestos. Uno de ellos puede ser el N-acetilglucosamina o el N-acetilgalactosamina y el segundo, el ácido glucurónico. ¿Y por qué siguen recibiendo a veces el nombre de mucopolisacáridos? Debido a su estructura. Son sustancias viscosas, gelatinosas, elásticas, y esto facilita que cumplan unas funciones importantes en nuestro organismo, como es el caso de actuar como lubricantes, es decir, facilitando el movimiento de nuestras articulaciones y además como amortiguadores en el caso de evitar golpes entre órganos. Este tipo de sustancias la vamos a encontrar abundantemente en los tejidos conectivos, formando parte de la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Un glucosaminoglucano importantísimo es el ácido hialurónico. Este compuesto forma parte del humor vítreo de los ojos. En el interior de nuestro globo ocular hay un líquido que contiene ese compuesto, también en el cordón umbilical, pero además en el líquido sinovial que se encuentra en nuestras articulaciones, permitiendo que entre ellos, en los huesos, no hay un roce, no hay un golpe y que cause el dolor respectivo. Un segundo compuesto importante dentro de ese grupo de las glucosaminoglucanos es la condroitina. La condroitina se encuentra como condroitinsulfato en las articulaciones, formando parte del tejido cartilaginoso y también del tejido óseo. Por ejemplo, en los meniscos son un par de cartílagos que se encuentran en nuestras rodillas y que con el avance de los años van desgastándose. Es así como el médico especialista receta compuestos que contienen condroitinsulfato para ir regenerando poco a poco ese cartílago que se va desgastando. Finalmente, la heparina se encuentra casi exclusivamente en ciertas células especializadas en las arterias de los pulmones, del hígado y de la piel, que actúa como un anticoagulante. Un anticoagulante es aquella sustancia que inhibe la coagulación sanguínea. Si en alguna oportunidad hemos sido sometidos a algunas pruebas clínicas, entre ellas el análisis de sangre, nuestra sangre ha sido colectada en tubos como los que apreciamos en esta figura, y en el interior de esos tubos se encuentra heparina para que se evite la coagulación de nuestra muestra. Si no, los análisis no podrán ser realizados adecuadamente. Y para finalizar, solo recordarles que hemos visto el tercer video de los polisacáridos. En el primero de ellos vimos las características de estos, en el segundo vimos la estructura de un primer grupo importante conocido como los homopolisacáridos, formados solo por unidades de carbohidratos de monosacáridos, y en el video actual a los heteropolisacáridos, que además de monosacáridos contienen algunos compuestos de naturaleza ácida. En el primero vimos a su vez aquellos que cumplen funciones de reserva y funciones estructurales. En los siguientes videos continuaremos revisando a otras moléculas orgánicas. Bien, muchachos, dejo de compartir.
¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues es muchísima información. Yo los últimos videos no los había visto de Academia Vázquez. Pero bueno, siempre la información es bienvenida, ¿verdad? Y pues a seguir estudiando. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta final? Para la siguiente clase todavía no es el examen. Muchachos, Yo no tengo preguntas, profe. Yo tampoco. muy bien, entonces nos estamos viendo, sin más ni más, pues para la siguiente sigo activo en WhatsApp. De igual manera les recuerdo así de rápido, valen más las notas que el promedio de los exámenes, vale más estar generando evidencia de todo tipo en libreta, en el celular, viendo videos, ser autodidacta, ¿sí? Para aprender, que me mandes algún mensaje por ahí donde tengas alguna duda o algo de cualquier de temas, pues cosas de la escuela, eso también, capturas de pantalla, sus evidencia también. Lo que les mencionaba de la glucosa, que pueden hacer un modelo, eso estaría padrísimo, les podría poner hasta 2 puntos dependiendo de la calidad de su modelo, 2 puntos extra a los que les interese. De igual manera, incluso por ahí una compañera ahorita dice que su mamá quiere enseñarme a tomar la presión y medir la glucosa. Si hacen eso y me mandan un videíto, por ejemplo, de cómo se tomaron la glucosa, etcétera, 1 punto extra. Ustedes piénsenle qué pueden hacer de evidencia que me puedan mandar y les puedo poner algún punto, ¿sí? La idea es invitarlos a pensar diferente, cambiar el chip de pronto por la cuestión de la pandemia, pues estamos tomando las clases así, pero pues es una oportunidad también para trabajar diferente y pensar diferente, hacer las cosas diferente. Yo créanme, te los juro, por lo más sagrado que me la estuve partiendo para para ver la configuración del audio y que puedan escucharme y que pueda transmitirse el audio de la computadora a la videollamada. Eso fue todo un show, la verdad. Sí se escuchó bien, ¿verdad? Porque ya hice la prueba en la mañana con los de segundo y sí se escuchó bien, no hubo problemas. Entonces, si no tienen nada más que añadir, ¿puedo dejar de grabar? ¿Ya puedo dejar de grabar? Sí, profesor. Correcto. Entonces, detener grabación. Detener la grabación.